continuar con el tema de este mes misionero, la primera enseñanza que tuvimos hace un par de semanas fue nuestro Dios misionero, donde nuestro pastor, el pastor Fermín Cuarto, hablaba de cómo Dios es un Dios misionero, cómo Él se acercó a nosotros por medio de Jesús, se encarnó en Cristo y también entonces ser misionero no significa irte necesariamente de viaje a otro país o a otro lugar, sino encarnar esa misma actitud y corazón de Dios al llevar su amor hacia los demás. Esa segunda enseñanza la dio Emanuel participando de la misión de Dios, en donde él nos explicaba la importancia de estar atentos a las necesidades de los demás y amarles como el Señor quiere que les amemos. También la semana pasada estuvo con nosotros el pastor Josué Ayuso y compartió con nosotros el invertir nuestros recursos en la misión y nos compartía acerca de la importancia de primero orar, ser guiados por el Señor y entonces ver nuestra vida, nuestros recursos como una oportunidad para servir y amar a los demás. Bueno, vamos a cerrar el mes misionero con el siguiente tema: buenas noticias para mi ciudad. Todos anhelamos ver una transformación en nuestra ciudad, todos anhelamos ver una transformación en nuestro país. Bueno, nosotros somos parte de esa tarea misionera que Dios ha delegado a la iglesia. La iglesia es una misión en sí, es parte de la misión. Somos invitados nosotros a unirnos a la misión cuando encarnamos el amor de Dios hacia los demás. Así que el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo encarnar esa misión, primero con nuestros vecinos a través de la hospitalidad y de estar conscientes de lo que llama un sociólogo el tercer espacio, esos lugares de reunión común donde podemos ver una oportunidad para hablar a otros del Señor, para acercar a otros al Señor, para ser parte de la misión. Buenas noticias para mi ciudad. Bueno, ¿te parece si oramos? Ponemos este tiempo en manos del Señor y este tema en particular. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y nos alcanzaste con tu amor, Señor, y quieres usarnos a nosotros también para poder ir y llevar esas buenas noticias a nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor, a poder estar conscientes de que todos somos parte de la misión, de que la iglesia es tu misión, Señor, y que tú nos invitas a poder encarnar tu amor y alcanzar a otros. Te lo rogamos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros oídos a tu palabra y que puedas transformar nuestra manera de pensar y de ver a nuestros vecinos. Te lo pedimos, por favor. Amén. Bueno, esto es verdad. Todos vivimos en un vecindario. ¿Estás de acuerdo? Todos vivimos en un vecindario. No sé la razón, o quizás no todos tenemos la misma razón de por qué estamos viviendo en el lugar donde estamos viviendo. Hay diferentes razones, pero todos vivimos en un vecindario. Y eso significa que como seguidores de Jesús, en el lugar donde estamos viviendo ahorita, o en el lugar donde vivamos, siempre será una oportunidad para ser parte de la misión. En pocas palabras, los cristianos tienen que ver que el lugar donde viven, en el tiempo que sea, no es un accidente, sino parte del propósito de Dios para alcanzar a nuestra ciudad. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que está en la raíz del significado de la palabra evangelio. Y nosotros, los evangélicos, no solo en el sentido denominacional, sino en el sentido de que somos aquellos que hemos abrazado el mensaje del evangelio, pues no deberíamos ser precisamente lo que significa el mensaje, buenas noticias.
Todo cristiano en un vecindario debe ser buenas noticias para sus vecinos, aunque ellos no lo sepan, no lo crean o no lo quieran. Pero todo cristiano tiene que ser buenas noticias para su vecindario. Es una oportunidad para la misión de Dios. Los creyentes regados por todos lados son aquellos agentes de Dios que están llevando las buenas noticias y que al vivir vidas cristianas sencillas en su rutina normal están dando testimonio de las buenas noticias de Dios. Qué increíble que nuestros vecinos puedan, no solamente como iglesia, los vecinos que tenemos aquí cerca, sino nuestros vecinos puedan voltear a ver y decir: oye, mira, bueno, yo no sé esto de los cristianos y de pronto, no sé, quizás son medio raros, pero qué bueno es tener a Jaime de vecino, ¿estás de acuerdo? Qué bueno es tenerlo de vecino. Así que los cristianos deberíamos ser buenas noticias para nuestro vecindario. Y pensando en esto, entonces, creo que hay un par de preguntas que podríamos hacernos esta noche. ¿Nos consideramos buenas noticias para nuestros vecinos? ¿Conocemos las necesidades de nuestros vecinos? ¿Me sé sus nombres? Es una buena pregunta. Acompáñame por favor un momento a Jeremías capítulo 29. Vamos a leer el verso 4 al verso 7. Jeremías 29. Déjame mencionarte solo un momento el contexto de este pasaje. Bueno, la nación de Israel, después de ser advertida a través de varios años, que si persistían en su desobediencia, en su falta de lealtad al Señor, si seguían corrompiéndose y abrazando los ídolos de otras naciones y haciendo alianzas con ellos y deshonrando al Señor, pues iban a terminar exiliados en Babilonia. Y así sucedió. Para el año 600, el reino de Judá terminó exiliado a Babilonia. Pero Dios guardó un remanente de su pueblo en Babilonia. Y a través del profeta Jeremías, Dios les envía una carta a los exiliados. Piensa en estos exiliados en Babilonia, angustiados, desesperados, preguntándose si Dios se olvidaría de ellos, si no les perdonaría, si la disciplina duraría para siempre. Y el Señor les escribe para animar a este remanente y para recordarles cuál es su misión en Babilonia. Mira lo que dice Jeremías 29, verso 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y recoged por ella, y rogad, no sé por qué dije recoged, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, este es el plan de Dios para esta comunidad. Dios había llamado a la nación de Israel a ser luz para las demás naciones. Ese era el plan desde un principio. Dios planeaba usar a Israel para revelar su amor y su gloria y su bondad a las naciones y para que pudieran conocerle. Pero Israel fracasó en su misión y de hecho terminaron exiliados en Babilonia. Pero Dios está reiterándoles su promesa, reiterándoles la promesa de usarles como una luz para las demás naciones. ¿Cómo planea usarles Dios en Babilonia? Básicamente les dice: vivan vidas normales y sigan entonces, al vivir estas vidas normales,
busquen glorificar a Dios y busquen honrar a Dios. ¿Y qué va a suceder? Al buscar la paz de esa ciudad, ellos mismos tendrían paz. Déjame resumirlo así. Tenían que ser una comunidad comprometida con el bienestar del lugar en el que estaban. Esa es la manera en la que también hoy nosotros, como el pueblo del Señor, hemos sido llamados a llevar buenas noticias a nuestra ciudad. Dios nos ha puesto en una ciudad y nos ha puesto a cada uno en una comunidad cristiana con vecinos alrededor, pero también nos ha puesto a cada uno en nuestro vecindario particular y necesitamos ser buenas noticias para nuestra ciudad. ¡Qué increíble! Qué increíble que las buenas noticias no solo tienen que ver con lo que vamos a anunciarle a los demás, que Jesús les ama. Nosotros mismos, al vivir vidas cristianas, nos convertimos en buenas noticias para nuestro vecindario, nuestra ciudad. Así que no solo debemos anhelar tener una ciudad más segura, más exitosa y próspera y donde podamos estar más tranquilos. Como iglesia y como creyentes tenemos que ir más allá. Tenemos que ver a nuestro vecindario como un campo misionero. Tenemos que ver al vecindario donde está nuestra iglesia como un campo misionero. Tenemos que estar comprometidos con el bienestar de nuestra ciudad. Entonces, esa es la primera, digamos, esa es la primera forma en la que Dios nos llama a hacer buenas noticias para nuestra ciudad. Número 1, conociendo y amando nuestro vecindario. Ese es el primer paso. Queremos conocer y amar a nuestro vecindario. Queremos comprometernos por el bienestar de nuestra ciudad. Así como Dios llamó a Abraham y a su pueblo, los eligió para el bienestar de otros, Dios también nos ha elegido como parte de su familia por su gracia para que podamos ser buenas noticias para los demás. Qué tarea tan bella que Dios nos invita a sumarnos a la misión. Dios está en una misión de rescatar al mundo y Dios nos invita a ser parte de esta misión cuando como iglesia nos unimos con esta meta de amar y conocer a nuestro vecindario. Entonces, como la familia de Dios, nos incumbe a todos nosotros ser parte de la misión de Dios. Así que una pregunta: ¿cómo debería vivir o cómo te imaginas que sería un misionero en tu vecindario? Si hubiera un misionero viviendo en tu vecindario, ¿cómo te imaginas que sería? ¿Me ayudan a hacer algo, por favor? ¿Puedes tomar tu celular? Le vamos a marcar a... no, no es cierto. Ayúdame, por favor. Pon la cámara un momento. ¿Puedes prender la cámara? ¿Sí? ¿Ya la tienen ahí su cámara? ¿Pueden poner la cámara frontal, por favor? ¿Sí? ¿Pueden verse en su teléfono? Miren qué guapos misioneros. Ya hay un misionero en tu vecindario. Ahí está. Si te imaginaste un misionero en tu vecindario, bueno, no tienes que buscar muy lejos. Ya hay misioneros en tu vecindario. Somos nosotros que hemos sido llamados por el Señor a servirle en el lugar donde estamos ubicados. Somos parte de la misión. Así que pensar de esta forma, ¿cómo afectarían las relaciones que tengo con mis vecinos? ¿De qué manera puedo comunicarle a mis vecinos las buenas noticias de Dios? Estamos viendo un manual en el equipo de evangelismo. Varias de las enseñanzas de este mes misionero se basaron en ese manual. Y hay una historia en este manual muy bonita sobre uno de los autores del manual, en el que él menciona que cuando se cambiaron de casa, llegaron a su nuevo vecindario y había un señor al que nadie le hablaba
porque decían que estaba loco. Y bueno, su casa tenía el pasto sin cortar, el coche estaba ahí sin limpiar, entonces decían que era una persona que estaba loco. Pero al acercarse ellos dos a conocerlo, se dieron cuenta que no estaba loco, solo era una persona de gran edad, pues que ya no podía cortar el pasto y ya no podía cuidar su casa. Y que estaba desconectado de las demás personas porque no se acercaban a él. Así que decidieron emprender una amistad con este hombre, empezarlo a invitar las Navidades a pasar con él ese tiempo y ayudarle en lo que podían. Así que creo que tú y yo necesitamos aprender a ver a nuestros vecinos como una oportunidad para para encarnar el amor de Dios en nuestro vecindario. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Acompáñame ahí al 14, capítulo 5, verso 14 y 16. ¿Qué dice ahí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los cristianos que viven fieles para el Señor son como una ciudad asentada en un monte para nuestra ciudad. Somos como una luz que se prende en la oscuridad. ¿Te ha tocado llegar en carretera cuando te estás acercando a la Ciudad de México? ¿Cómo sabes que te estás acercando? Porque no puedes ocultar una ciudad, ¿verdad? Llena de luz. Así, un cristiano fiel al Señor en su vecindario o en su barrio, aunque no usamos mucho esa palabra, o la usamos de una manera muchas veces despectiva, ¿no? Pero eso es lo que es un vecindario, es nuestro barrio Sésamo. Somos una ciudad asentada para los que están ahí, para que puedan ver a Jesús con claridad, puedan conocer al Señor. Dice que así tienen que ser nuestras buenas obras, vistas como una ciudad asentada en un monte, para que otros puedan ver y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Así que los misioneros, todos nosotros, los misioneros en cada ciudad, en cada vecindario, en cada lugar, buscan edificar relaciones significativas con sus vecinos, porque esta es la manera en la que podemos ser una ciudad asentada en un monte. Digámoslo así, que es trabajo en equipo. Es algo que como iglesia tenemos que tener el anhelo de alcanzar a nuestra ciudad, al vecindario en el que estamos y en todos los lugares donde hay cristianos regados por toda la ciudad. Es un trabajo de equipo. Es un camino que tomamos todos juntos para amar a nuestros vecinos. Comenzamos ¿por dónde? ¿Cómo podemos comenzar a amar y a conocer a nuestro vecindario? Pues comenzamos orando. Creo que es un buen comienzo. Orando por nuestros vecinos, orando por nuestra cuadra, orando por lo que hay alrededor. Creo que un siguiente paso es arriesgarnos a conocer a otros, ¿verdad? Tratando de establecer relaciones con nuestros vecinos. Y un siguiente paso es servirles, servir en lo que podamos servir a nuestros vecinos. ¿Es arriesgado? Sí. ¿Fácil? No. Pero ese es el llamado que hemos recibido para encarnar
la misión de Dios en nuestra ciudad. Todos queremos una ciudad diferente. Y muchas veces, aunque estoy de acuerdo en que quisiéramos que las cosas funcionaran como deberían ser en nuestra ciudad. Desde las autoridades, las instituciones, quisiéramos que todo funcione como debe de ser. Pero vivimos en un mundo caído donde los seres humanos fallan por causa del pecado y el quebranto, y las cosas no son siempre como deberían de ser. Pero creo que tú y yo podemos ser parte del cambio en nuestra ciudad cuando entendemos que la misión de Dios va más allá de solo tener calles limpias, sino vemos a nuestro vecindario como una oportunidad para que el amor de Dios pueda transformar el corazón de nuestra ciudad. Y eso es parte de la misión de la iglesia y la misión de la que todos somos parte, todos, porque todo cristiano en cualquier parte de la ciudad es un misionero. Así que primero, amar y conocer tu vecindario. Número dos, una segunda forma en la que Dios puede llevar a cabo la misión a través de nosotros para hacer buenas noticias para nuestra ciudad. La primera es, tengo que conocer y amar a mi vecindario. La segunda es facilitar la hospitalidad. Facilitar la hospitalidad. Bueno, la palabra hospitalario es una palabra que es común en nuestro lenguaje, pero en la Biblia significa algo muy bello. Hospitalario viene de dos palabras del griego que significan amor por el extranjero o por el extraño. Eso es lo que significa hospitalidad. Y evidentemente, cuando pensamos en hospitalidad, creo que lo primero que nos viene a la mente es lo siguiente. Nuestra familia, no sé si te gusta más el fútbol, el Super Bowl, la academia o la voz, no sé si todavía existe la academia, si todavía está en televisión, o algún programa de estos donde se junta la familia a ver la televisión. O una película, no sé si es más de sábado de ver película en la noche y todos se juntan. Pero muchas veces pensamos en hospitalidad como fiesta, ¿ok? Haces una fiesta, invitas a la familia, traen algunos amigos a la fiesta, preparas la comida. Pensamos en eso como hospitalidad y en parte lo es. Eso es en parte ser hospitalario, recibir de esa forma a tu familia en casa. Otra cosa en la que podríamos pensar cuando hablamos de hospitalidad es en un hotel, ¿no? Una cadena hotelera. ¿A quién no se siente bien cuando llegas a un restaurante y te tratan bien? ¿Verdad? Y ahora que somos mucho de reseñas, pones en Google, no sé si te ha pasado, pero pones en Google el nombre de un restaurante y te aparecen todas las reseñas, ¿no? Y el mesero Beto es bien mala onda, no me atendió ese día, no regreses. No, hay reseñas del lugar, ¿no? Somos muy dados ahora a apreciar la hospitalidad de un lugar como un restaurante, un hotel, y ahí podríamos pensar en eso. O incluso podríamos pensar en la iglesia, en el comité de bienvenida, ¿no? Si la iglesia es hospitalaria porque te saludan al entrar al lugar, te tratan bien. Bueno, podemos aplicar la palabra hospitalidad a cada uno de estos casos. Pero la hospitalidad bíblica tiene una dimensión moral que es mucho más que simplemente tratar bien a las personas. De hecho, la hospitalidad bíblica es algo que en nuestra cultura cada vez como cristianos practicamos menos y menos. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es algo que siempre ejercemos como un extra cuando tenemos tiempo, recursos,
pero rara vez lo vemos como una obligación espiritual o como una expresión de un cristianismo vibrante. ¿Cómo es la hospitalidad bíblica? Mira, acompáñame un momento a Lucas capítulo 14, verso número 12. Lucas 14, verso número 12. Jesús está enseñándole a los discípulos a través de parábolas, les está enseñando pues, cómo es el reino de Dios y la vida del reino. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Palabras muy retadoras, ¿estás de acuerdo? Ahora, bueno, Jesús no nos está diciendo durante todo el año que sigue no vuelvas a invitar a tu familia. ¿Okay? No es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Dices, de por sí no me caen bien, entonces ya no los voy a invitar, ¿no? Pero no está diciendo eso. No está diciendo que no invites a tu familia, más bien nos está retando al hecho de que cuando somos hospitalarios con quien nos puede regresar a esa misma hospitalidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús en otra ocasión desafió a los discípulos diciéndoles: si eres amable solo con los que son amables contigo, ¿qué de diferencia hay en ello? Hasta alguien que no conoce a Jesús, que no se ha arrepentido y está en el reino, lo puede hacer. Es decir, ser hospitalario con quien me puede recompensar es algo que no necesito ser cristiano para hacerlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero la hospitalidad del reino va más allá, es incluir a aquellos que son vulnerables, marginados o indeseables y abrirles un espacio en mi familia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que incluya en mi actitud hospitalaria a aquellos que no me pueden devolver ni recompensar. Entonces la hospitalidad, si te das cuenta, no tiene que ver solamente con un espacio para recibir gente, aunque eso es parte de. La hospitalidad bíblica tiene que ver con una actitud hacia los seres humanos, tratarlos como Dios los ve, como personas creadas a su imagen, que Dios ama. Él quiere que nos acerquemos a aquellos que están desconectados, que están apartados o marginados, aquellos que rara vez tienen voz o son escuchados, y que podamos abrir nuestros brazos para ofrecer una relación. Esa es la hospitalidad cristiana. Entonces podrías decir que la hospitalidad es al final inclusión de otros a nuestras vidas. Si la podemos definir de alguna manera, es permitir que otros se acerquen a nosotros o nosotros acercarnos a otros para incluirnos en nuestra vida. Es lo opuesto a la exclusión basada en raza, basada en estatus social, basada en que no compartimos los mismos gustos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una barrera para la hospitalidad? Precisamente eso, separar a los demás por un prejuicio. La hospitalidad cristiana es una actitud de que abre los brazos hacia los demás. La hospitalidad está entonces más relacionada con relaciones que con espacios. Tiene que ver con relaciones. Involucra darle un gran valor a las relaciones y a la comunidad.
Entonces, algunas de las barreras para la hospitalidad cristiana, me gusta algo que menciona este manual, muy interesante, y es algo que evidentemente se ve muy claro en la sociedad occidental y que ahora se ve mucho más en nuestro país también. Y es que hemos pasado de familias donde están así en las reuniones, en las familias grandes donde están tíos, tías, primos, todos juntos, a cada vez familias con un núcleo mucho más individualizado e incluso donde en muchos países occidentales la familia común son una pareja sin hijos y que viven para su carrera profesional. ¿Okay? Ojo, no estoy diciendo que si hay un matrimonio que por diversas razones no tiene hijos está mal, espero se entienda eso. Me refiero que ahora lo que predomina en la sociedad es ese tipo de hogar, ¿okay? Donde dos personas se juntan, pero se juntan porque eso maximiza su éxito, ¿me explico? No necesariamente porque están formando un hogar, sino porque les conviene y porque de esa manera pueden potenciar su búsqueda mutua por crecimiento profesional. Entonces tenemos así sociedades con gente muy hermética y aislada, en cierta manera. Quizás pareciera que muy conectada por las redes sociales, por lo que vemos en Instagram, pero al mismo tiempo en realidad muy desvinculadas, que no valoran quizás la comunidad. Aunque yo creo que el día de hoy eso es lo que la gente está buscando, hacer comunidad, pero lo está buscando en el lugar incorrecto. Y nosotros como iglesia, me explico, ¿quiénes somos los que por naturaleza, por lo que es la iglesia, deberían vivir en comunidad? ¿Verdad? Es decir, valorar esto, el reunirnos, el vernos, el preguntarnos cómo estamos, el orar unos por otros, el ir más allá. Así que nuestras familias, nuestros hogares se han vuelto más bien un lugar de seguridad y no tanto un lugar para abrir a que otros puedan ver a Jesús en nuestro hogar. Y podría ser por varias razones, ¿no? Una razón es nos volvemos herméticos por motivos de seguridad. Nos volvemos más cerrados por miedo a que otra persona venga y este miedo a que no lo conocemos, ni sus valores, y todo esto puede ser complicado. Pero la familia cristiana tiene que ser un lugar donde las personas puedan ver un pedacito del cielo. Tiene que ser un lugar donde otros puedan ver el amor de Dios en práctica. Es decir, más que defender mi privacidad y mi hogar, ¿no? Para esto trabajo, para esto, más bien mi esfuerzo debería ser abrirme a los demás para que puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Ahora, claro, no estoy diciendo con esto que no tengamos cuidado de nuestra familia, que no seamos prudentes, no estoy hablando de eso. O sea, claro que hay que ser prudentes y cuidar de la familia, pero me refiero cuando llevamos esto a nuestra seguridad, nuestra privacidad, nuestra intimidad, lo convertimos en un ídolo, ¿me explico? Lo convertimos en algo que protegemos a toda costa, en lugar de ver nuestra familia y nuestro hogar como una oportunidad para servir a otras familias, a nuestros vecinos, simplemente. No es natural querer proteger tu hogar y no está mal tener privacidad, no es malo. Pero lo elevo al nivel de un Dios, ¿no? Mi seguridad económica y mi hogar y esto lo elevo al lugar de Dios, o lo veo como una oportunidad misionera. Esa es la pregunta que hace el libro. Bueno, John Stott
decía que los cristianos, lo llevaba hasta este extremo John Stott, los cristianos no solo deberían estar dispuestos a recibir personas, sino a buscar oportunidades para incluir a otros en su casa, hasta que no haya ninguno sentado en la calle o ninguno sin un techo. Wow, qué fuerte reto, ¿verdad? Entonces, bueno, entiendo esto, no, otra vez, esto no es para condenarnos y entonces el día de mañana se va a levantar tu esposa, ¿no? Hola mi amor, voy al trabajo, ¿no? Y 20 personas dormidas ahí en tu sala, ¿no? Pero sí creo que nos tiene que llevar a pensar que no se trata de mi casa, trabajo, mi casa y no me interesa nada de lo que ocurre a mi alrededor. ¿Qué pasa si empezamos a voltear a ver nuestro vecindario, ¿no? Y ver las necesidades que hay, las maneras que podemos suplir esas necesidades, no solo como un extra, ¿ok?, sino como la manera de encarnar la misión de Dios. Y ese sería como el reto. ¿De qué manera puedo yo ser parte de proveer una ayuda en mi vecindario? Creo que ese es el reto. ¿De qué manera puedo servir a mi vecino y hacer de su problema mi problema y servirle? ¿Puede ser incómodo? Sí, pero vale la pena porque el Evangelio, ¿qué hizo Jesús? Se encarnó y se dio por nosotros para que nosotros podamos tener vida, para poder tener su vida y poder tener esperanza. Y ese mismo amor podemos encarnarlo cuando vemos a otros y vamos más allá y hacemos del problema de los demás nuestro problema también. Me gusta lo que dijo uno de los autores de este manual. Si no encontramos la manera de mantener la hospitalidad, crecerá nuestra hostilidad. La hospitalidad es nuestra respuesta a la hostilidad. Jesús dijo que amemos a nuestros vecinos. La hospitalidad es una manera de hacerlo. Entonces, número 1, conoce y ama a tu vecindario. Número 2, facilita la hospitalidad. Y número 3, aprovecha tu tercer espacio. Aprovecha tu tercer espacio. ¿Qué es esto del tercer espacio? Bueno, me pareció muy interesante. Un sociólogo acuñó este término, tercer espacio, para referirse a los lugares públicos donde la gente va a relajarse, pasar el tiempo. Podrías decir que tu primer espacio es tu casa y los que viven en tu hogar. Tu segundo espacio sería tu trabajo, que a veces es el lugar donde más tiempo pasamos. Y nuestro tercer espacio sería un lugar público, el lugar donde está el centro comercial, el gimnasio, la cafetería, la librería, la biblioteca, el lugar para el fútbol. Ese es el tercer espacio. Ahora, ¿por qué para nosotros como cristianos sería importante aprovechar ese tercer espacio? Bueno, porque una vez más vivimos en una sociedad donde las personas viven con relaciones empobrecidas, rotas, quebrantadas. Pareciera que la gente está más conectada que nunca, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad donde la gente en realidad ya no vincula, ya no conecta, no hay relaciones significativas. Y eso es precisamente lo que como cristianos tenemos que promover a través de nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para las relaciones y fuimos creados para darnos a los demás. Y como iglesia, una de las cosas que el Señor hace es restaurarnos en esta área de las relaciones.
Este manual recomienda 3 cosas. Número 1, identifica y participa de los espacios, del tercer espacio. ¿Okay? ¿Qué lugares alrededor de tu casa son lugares así como cafetería, centro comercial, parque, canchita de fútbol? ¿Qué lugares hay donde podrías ir y pasar un tiempo? Y de esa manera conocer personas y que te conozcan a ti, ¿sabes? Qué increíble es, bueno, en nuestra ciudad es un poquito difícil, yo lo entiendo, que es un poco difícil, en nuestro contexto como ciudad, pero qué increíble cuando la señora de la tienda sabe quién eres, el barbero, ¿no? Vas al súper y te atiende una persona que ya conoces y de pronto le empiezas a saludar. ¿Has visto eso? Se daba mucho antes, del día de hoy no se da mucho. Pero es muy padre cuando esto sucede porque ¿qué permite eso? Hacer la misión de Dios. Permite que podamos establecer vínculos y relaciones y que otros puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. Entonces, un segundo consejo es, crea ambientes para que florezca el tercer espacio. Entonces, la invitación del libro es de qué manera puedes participar para promover que haya momentos así, de vinculación, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor con tus vecinos, yo solo estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero no sé, a lo mejor puede ser viable dependiendo de tu situación, pero puede ser hacer una fiesta para tus vecinos, invitarles al cafecito y a las galletas, ¿ok? Y no tienes que hacer otra cosa más que saludarles, pasar tiempo con ellos. Hey, vecinos, no les robo 20 minutos. Quisiera comentarles algo. ¿Pueden bajar 20 minutos? Y les compartes galletas y pan. Podría ser una manera de empezar a crear ese espacio, ¿no? Depende mucho el lugar donde vivimos y la situación, pero solo son ideas. Y por eso creo que necesitamos aprender a relacionarnos más con la gente, aprender a ser hábiles en este sentido de crear relaciones y vincularnos con nuestros vecinos. Así que déjame repetir estos 3 puntos sobre buenas noticias para nuestra ciudad. Número 1, conoce y ama tu vecindario. Tu ubicación no es un accidente. Número 2, facilitar la hospitalidad. Recuerda que la hospitalidad bíblica tiene que ver con relaciones, tiene que ver con ir más allá de solo ofrecer mi amistad a aquellos que me pueden devolver, sino es ser hospitalario hacia quienes no me pueden recompensar. Y número 3, aprovechar el tercer espacio, el poder ocupar esos espacios comunitarios como oportunidades para hacer contacto con otros y poder compartir del amor de Dios. Estas 3, juntos como iglesia y con creyentes por todos lados en nuestra ciudad, creo que son una oportunidad de que haya buenas noticias para nuestra ciudad. O sea, si pensáramos en cada semilloso como un misionero, porque eso es lo que somos, ¿te acuerdas? Qué bello poder pensar de esa forma. Bueno, déjame proponerte algo. Las semillas en casa. Yo sé que por el trabajo a veces quizás no nos queda el horario y todo, pero si tienes una semilla en casa cerca de donde trabajas o de tu casa y te queda el horario, ¿por qué no te involucras en esa semilla en casa? Y esa puede ser una manera de juntos trabajar en equipo para hacer esto. Amar al vecindario, conocerlo, servir a los vecinos, ocupar el tercer espacio y ser hospitalarios. Bueno, esto no viene en el manual, pero es algo que me vino al corazón desde hace ratito. Creo yo
que muchas veces una de las razones, no es la única, hay muchas otras razones, pero una de las razones por las que creo que aumenta el número de personas con ansiedad, con depresión, hay muchas razones, no solo esta que voy a mencionar, y esas razones pueden ser simplemente una enfermedad, puede ser una situación dura que estoy viviendo, pero en muchos casos creo que la ansiedad en nuestra cultura se ha generado precisamente por este estrés que vivimos de tener una vida como la planeamos, que tenga cierto éxito y que tiene que tener acceso a ciertas cosas. Estamos muy centrados en nosotros. Y creo que si más bien vemos a la iglesia y el reino de Dios como el extra, pero ¿qué pasa si lo invertimos? Y vemos más bien la misión de Dios como la prioridad de nuestras vidas. Y entonces dejamos de estar enfocados en nosotros solamente y quizás sí estamos pasando por circunstancias difíciles, pero aún podemos ver el amor de Dios y el cuidado de Dios en ello y empezamos a abrir nuestros ojos para mirar lo que sucede a nuestro alrededor, para identificar lo que pasa en nuestro barrio y, y empezar a orar por eso, ¿no? A lo mejor puede que mucho de esa ansiedad empiece a desaparecer y quizás nuestra energía y recursos puedan estar canalizados más bien a ver por el bienestar de nuestra ciudad. Hacer lo que este grupo de exiliados, angustiados, haciéndose preguntas de si Dios los amaba, si se había olvidado de ellos, si volverían a Jerusalén. ¿Qué les dijo el Señor? Yo estoy con ustedes, no se preocupen, esta es mi voluntad. Vean por el bien de esta ciudad, porque buscando su paz, ustedes tendrán paz. Entonces, no te preocupes, ve por el bien de tu vecindario, ve por el bien de tu vecindario. Sé como Spider-Man. Dices, como Spider-Man, no me tiene que morder una araña radioactiva en primer lugar. No te preocupes. Pero sí saben quién es Spider-Man, ¿verdad? El vecino amigable. Eso tienes que ser como Spider-Man, el vecino amigable. Que puedan decir, híjole, qué raros son los cristianos, no sé, quizás sí me animaría a ir, pero qué bueno es tenerlo aquí de vecino. Qué bueno es que esté aquí. Qué bueno. Ojalá hubiera más gente así aquí. ¿Te imaginas? ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra, para meditar en estos temas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestro corazón, Señor. Y no solo pensar en nosotros, Señor, y no solo pensar en quién nos puede devolver un favor, sino poder extender tu amor como iglesia y como creyentes más allá, Señor. Ver por nuestra ciudad, velar por su bienestar, Señor. Y participar más de esta vida pública, Señor, en la que podemos compartir del Evangelio y ayúdanos a estar atentos a lo que ocurre en nuestro vecindario, Señor. Amar a nuestros vecinos, a verlos como tú los ves, Señor. Perdónanos si a veces solo pensamos en los demás como una molestia en lugar de verlos como una oportunidad para que conozcan de tu amor, Señor. Y también perdónanos si hemos sido vecinos molestos nosotros, Señor. Y más bien ayúdanos a hacer buenas noticias para nuestro vecindario. Te lo pedimos por favor, Señor. Amén.